Bueno, antes de entrar en otra materia que también es de interés, por ejemplo, casos PDVSA, un poco tu opinión sobre estas elecciones y las denuncias que hubo de compra de votos, etcétera. Finalmente, ¿qué opinas de la posibilidad de una ley de amnistía, como te lo planteé antes de la pausa? Fíjate que cuando conversamos inicialmente, saludé, consideré muy positivo, estuve presente en la locución del ciudadano jefe de Estado el día de ayer, cuando le entregaron sus credenciales como presidente reelecto, el anuncio de la reactivación de la Comisión por la Justicia y la Verdad para evaluar todos los casos, Vladimir. Yo creo que eso es una señal sumamente importante, positiva. El Ministerio Público, como te dije, que lidera la acción penal, jugará un papel allí estelar en la revisión de todos los casos. Y yo creo que ese es el compás que el país hoy reclama y está la voluntad. Yo veo una gran voluntad política. Ojalá el factor que ha querido perturbar la paz de este país, que ha querido bloquear a Venezuela, que ha querido que las cuentas para comprar medicinas y alimentos, porque te lo denuncio nuevamente aquí, porque eso viola derechos humanos. Tú me estás preguntando sobre 2, 3, 4, 100 casos, 80, lo que tú quieras, de individualidades. Yo te hablo un país entero de más de 30 millones de personas víctimas de factores externos e internos que han buscado bloquear cuentas por 3.000 millones de dólares. Escucha esto que tengo las pruebas. Por 4.000 millones de dólares, donde el gobierno de Venezuela, ciudadana que me oye y me ve, trabajadora, ama de casa, ha buscado comprar medicinas para usted, para su hijo, para su familia. Y usted sabe qué ha ocurrido, que por esos venezolanos de mala voluntad que han buscado bloquear nuestras cuentas, no nos han permitido pagar la medicina para su hijo, el alimento para su casa. Y están las pruebas. Esto es increíble. Eso no se había visto en ningún lugar del mundo, Vladimir. O sea, mira, yo he recorrido, pudiera decirse, los 5 continentes. Me he reunido con políticos de todos los calibres, príncipes, reyes, ¿qué te puedo hablar? Activistas de derechos humanos, jefes de Estado, factores de oposición de muchos países. Jamás yo llegué a ver algo similar a esto. Que haya un sector que se oponga al Estado venezolano, que pida, 1, que bombardeen a Venezuela y que la ocupen militarmente. 2, que si no se puede eso así, nos maten de hambre porque no permiten que compremos medicina. Tú puedes, mira, yo ¿Hay sé procesos judiciales contra alguien en particular sobre ese tema? Ahí donde tú estás sentado, yo sé que tú estás en contra de eso. Porque tú te has pronunciado en contra de cosas que sectores opositores, ¿verdad?, radicales, no van con tu propia ideología. Porque tú dices, bueno, esto al final, ¿a quién está perjudicando? A una nación completa. ¿Cómo tú vas a pedirle a Colombia, Panamá, Estados Unidos, bloqueen la cuenta del banco tal donde el Estado venezolano va a pagar, va a cancelar la compra de tantos millones de medicinas para salvar vidas? Bueno, imagínate tú, si yo tomo medicina, ¿cómo yo puedo estar para además? Tengo familiares y conozco. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Eso está comprobado. Yo no estoy de acuerdo. Ahora lo que está comprobado. Lo que estoy preguntando algún día, si hay algún tipo de medida contra alguien en particular. Si me permite, ojalá se saquen las pruebas con los nombres hasta de los bancos y las cuentas bloqueadas. Me imagino que eso forma parte de una reserva legal de carácter muy, muy delicado. Pero eso es increíble. Entonces, adivina para qué se hizo eso. Supuestamente para que cayera el gobierno, para que no hubiera elecciones, para que se incendiara el país. No ha ocurrido nada de eso. No ha ocurrido nada de eso. Yo aspiro, yo espero, yo deseo, yo clamo porque todos estos factores que se han ido por una radicalidad totalmente exacerbada, tomen conciencia del momento que vive Venezuela. Venezuela, votando, mira, esos casi 50% de personas que votaron, en medio de un llamado a abstención atroz, en medio de una guerra horrible. Tú llamaste a votar, tú votaste, te felicito. Mucha gente que está en contra del Estado, que está en contra de tal o cual personero del gobierno, lo hizo, fue a votar. Otros no lo hicieron, muy bien, pero hay otros que ni siquiera se abstuvieron de manera, vamos a decir, pasiva, sino han buscado hacer daño por la vía violenta, por la vía de malponer a Venezuela, porque no nos den crédito. ¿Quién finalmente, venezolano y venezolana que me oye, pierde con que no nos den crédito en un banco y no podamos comprar una medicina o toneladas y toneladas de comida? ¿Quién pierde? Pierde, te repito, el trabajador, la ama de casa, pierde el estudiante, pierde incluso el empresario, el comerciante. Ojalá entonces este momento, ¿verdad?, de inflexión que se ha dado a partir del 20 de mayo nos permita convivir pacíficamente y de hablar y dialogar
Mira, el país necesita señales, tal. Hay un- Ojalá hay sea una- hay un concreto. re- Pero bueno. una pregunta que te quería hacer a propósito de las elecciones, porque el candidato Henry Falcón denunció varias cosas, y Bertucci también, el candidato Bertucci, denunciaron varias cosas, tiene que ver con el uso del carnet de la patria como instrumento de manipulación electoral. Pero además, el CNE acaba de prohibir el pago del bono de 10 millones que se había ofrecido como mecanismo de retribución del voto. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no se prohibió antes de la elección y se prohíbe después? O sea, mucha gente a lo mejor votó por el gobierno, quién sabe, confiando en que le iban Bueno, sobre temas electorales, Vladimir. le iban a dar un bono. O sea, Mira, sobre temas técnicos electorales, no es un tema electoral, es un tema me de... estás preguntando de cosas del CNE. Yo soy muy respetuoso de las vocerías. Invita a Tibisay, invita a Socorro y puedes conversar sobre esos temas. Claro, pero... Yo te puedo hablar de todo lo que tú consideres sobre cosas que son Y de mi sobre área las de denuncias que competencia. han hecho estos candidatos en torno a Bueno, manipulación del carnet de la patria. Cualquier denuncia El Ministerio que Público va a tenga que investigar ver, eso. cualquier denuncia que tenga que ver con circunstancias vinculadas al tema electoral. Nosotros colocamos a 1.400 funcionarios activos durante todas las Entonces, elecciones. una pregunta a propósito de eso. ¿De alguno de esos 1.400 funcionarios verificó, por ejemplo, el uso del carnet de la patria y el escaneo del carnet de la patria? Como yo lo vi, los funcionarios del Ministerio Público lo vieron. Bueno, entonces tú tendrías Te pregunto, ahorita ¿no? que Yo pregunto. presentarme esa... Bueno, te puedo comentar Dámelo, dónde lo vi. pues. Es más, tanto que es así. Dame, que mándame la foto, mándame el audio. No, porque yo no hice audio, pero te escribí bueno, un entonces. mensaje, te escribí un mensaje sobre ese tema, e incluso cerca del Ministerio Público, en la Mira, sede yo, de yo, Ferrequín en la Cruz, yo te voy a hablar de mi estaba ocurriendo experiencia. eso. Yo agarré, fui a votar en la Escuela más, lo tengo Madre por aquí. Teresa Calcuta, que queda en la Costanera en Barcelona. Vi allí una cola de gente votando. No vi a nadie escaneando lo que tú refieres. Quien lo haya visto, quien lo haya considerado, te repito, tiene el derecho a hacer la debida denuncia. Pero al final de ello, Vladimir, mira, al final de ello, la votación fue la que quedó. Quien ganó, ganó. Quien perdió, perdió. No puede ser que cuando, por ejemplo, un alcalde en San Cristóbal de oposición gana la alcaldía de San Cristóbal en el estado Táchira, es bueno. O cuando gana, por ejemplo, el gobernador en Anzoátegui, que es de oposición, un ejemplo, es bueno porque ganó ahí el CNE, ya es bueno. Pero entonces cuando pierden una elección, entonces es malo. O sea, ¿a qué estamos jugando aquí? O sea, que si alguien, por cuando ejemplo, gana, por ejemplo, el gobernador si alguien de Nueva Esparta, permíteme, te Margarita, consigue video. es un opositor, oye, qué bien, ganó, ahí sí es chévere el CNE. Pero si pierde, por ejemplo, en Miranda, entonces es malo el CNE. O sea, ¿qué es esto, chicos? No, es que yo no estoy ya, diciendo mira, eso. ya basta, de verdad. Lo que es bueno, basta, lo que tiene que ser es que si se aprendamos a ser humildes. Si se firmaron unos acuerdos, lo lógico es que se respeten. Es más, Aprendamos a Tarek, ser humildes, ese día de la aprendamos elección me tomé la molestia de escribirte y lo tengo guardado aquí en mi chat. Porque, O sea, tú guardas los chats que tú escribes conmigo. bueno, escribo, en no los borras. este caso lo guardé por la importancia que tiene. Mira, te lo escribí, están escaneando los canales de la patria en muchos centros, te puse hasta cerquita del Ministerio Público en la Candelaria, en el centro José Ángel Álamo, lo vi, no me lo contaron, te lo escribí, tú lo leíste. Pero ya, ahora, ¿qué pasa? Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si hay una norma, se debe cumplir. Si no se cumplió esa norma y el Ministerio Público va a investigar, ojalá haya resultado de esa investigación y punto. Yo no estoy cuestionando el hecho de que el Ministerio Público trabaje o no trabaje en eso, simplemente pregunto. Solamente te hablo a nivel estructural y orgánico. Yo no soy investigador. Me gusta lo estructural y lo orgánico. No puede ser que cuando un factor político pierde una elección es malo el CNE, pero cuando la gana es bueno el CNE. Y te hablé de alcaldía, ahora, si hay algo irregular, te hablé de gobernación. Los electores tienen derecho mira, me parece sorprendente. Es bueno el CNE cuando las elecciones de diciembre del año 2015 determinaron que la mayoría fue de la oposición. Pero es malo el CNE cuando se determina finalmente por unos resultados que Nicolás Maduro fue reelecto. Oye, ¿a qué juego estamos jugando? Bueno, tú sabes muy bien, ¿a cuál juego estamos jugando? Yo te digo lo siguiente, tú sabes muy bien que el que gana, por supuesto, no impugna. El que pierde tiene derecho a impugnar porque tiene derecho a verificar si hubo algo irregular o no. No hay acta mataboto, como le hicieron a Andrés Velázquez, que tú lo viviste en carne propia porque eras militante de la causa R, que le quemaron cualquier cantidad de boletas. Y no le han dado ahorita respuesta a su reclamo. Escucha, que utilizaron ¿cómo se llama? La bonanza, se consiguieron cementerios de boletas electorales porque era manual el voto, ¿me entiendes? Y no hubo nadie que dijo nada, ni Departamento de Estado, ni OEA, ni tal. Pero ¿cuál es el mensaje que te quiere transmitir quien te habla en este momento? Abramos un compás
luego de un momento de inflexión importante hacia la paz. De acuerdo. Démosle chance a Venezuela a transitar un camino de convivencia. Yo quiero escuchar, por ejemplo, al factor que se opone al Estado, decir, no estamos de acuerdo con el bloqueo económico, no estamos de acuerdo a que se impida que Venezuela compre medicinas, que Venezuela compre alimentos. No te encadenes, bueno, pero no, yo también quiero escuchar eso. Claro, pero vamos no nada más escuchar, oye, invádannos. Sanciones, maten a fulano, bueno, maten a sutano. Yo no estoy pidiendo nada de eso. Lo que yo estoy lo que quiero es hacer la pausa para que el regreso y aprovechar de decirte que como tú hablaste del caso de Andrés Velázquez en la Cuarta República, atiende la denuncia de Andrés Velázquez ahorita en la Quinta, que acaba de pasar en las elecciones de gobernadores, y está reclamando y ni siquiera le han dado respuesta. Ni en te coloqué el ejemplo del acta mataboto, que no puede seguir siendo